Buenos días, profesor Frank Rivas. ¿Cómo está? Espero que se encuentre muy bien el día de hoy. Me llamo Emanuel Josué Noguera Andrade. Soy estudiante de Administración en la Universidad de los Andes, en nuestra ilustre Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Bien, en este video me dispongo a explicar lo referido al tema 4 de la materia que estamos viendo justo ahora, el seminario de la NOCIMAT. En este video estaré explicando las preguntas que se dieron para la evaluación de este tema. Las iré explicando a medida que transcurra el video. Bien, empiezo con la primera pregunta, que básicamente son dos en una. La primera pregunta es: ¿cuál es el protocolo para la declaración formal de los accidentes de trabajo? Y la segunda, como experto o jefe de recursos humanos, ¿daría alguna recomendación adicional? Bien, en lo que respecta a la primera pregunta, podríamos hacer un desglose de varias partes. La primera sería la notificación inmediata, en donde el patrono debe informar inmediatamente la ocurrencia del accidente de trabajo al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, o mejor conocido por siglas como el IMSACEL, dentro de los 60 minutos siguientes al accidente. Además, debe notificar al Comité de Seguridad y Salud Laboral y al Delegado de Prevención dentro de las 12 horas siguientes para que se incorporen a la investigación del accidente. Segunda parte, la declaración formal. El patrono debe declarar formalmente el accidente de trabajo ante el IMSACEL dentro de las 24 horas siguientes a la ocurrencia del mismo, utilizando los formatos establecidos. Tercero, investigación del accidente. Se debe realizar una investigación del accidente para determinar las causas y prevenir futuros accidentes. Esta investigación debe incluir la recopilación de datos personales del trabajador, información sobre el accidente y la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuarto, informe de investigación. El patrono debe elaborar un informe de investigación referido al accidente de trabajo, cuya finalidad es preventiva. En caso de accidentes graves, muy graves o mortales, el informe debe ser consignado ante el IMSACEL dentro de los 15 días siguientes a la declaración. Quinto y último, registro de accidentes. El patrono debe llevar un registro de los accidentes e incidentes ocurridos en el centro de trabajo para la vigilancia de las condiciones de trabajo y la implementación de medidas de control necesarias. Ahora bien, respecto a las recomendaciones que yo como experto o jefe de recursos humanos daría, serían las siguientes. Capacitación continua. Me aseguraría de que todos los empleados reciban capacitación regular en materia de seguridad y prevención. Cultura de seguridad. Fomentaría una cultura de seguridad en el lugar de trabajo donde los empleados se sientan cómodos reportando riesgos y accidentes. Evaluaciones de riesgo. Yo realizaría evaluaciones periódicas de riesgos para identificar y mitigar posibles peligros en el lugar de trabajo. Políticas claras. Establecería políticas claras y accesibles sobre la declaración de accidentes y procedimientos de seguridad. Y apoyo psicológico. Proporcionaría apoyo psicológico a los empleados afectados por accidentes para ayudar en su recuperación emocional. Ahora bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva del patrono en los accidentes laborales? Bien, empecemos por la responsabilidad subjetiva. La responsabilidad subjetiva se basa en la teoría de la culpa, donde es necesario demostrar que el patrono actuó con negligencia o culpa para que se le pueda exigir una indemnización. En este caso, el trabajador debe probar que el accidente fue resultado de una acción u omisión negligente del patrono. La responsabilidad subjetiva se enfoca en el comportamiento del patrono y su cumplimiento con las normativas de seguridad y salud en el trabajo. Bien, ahora vamos con la responsabilidad objetiva. Esta se basa en la teoría del riesgo, en donde el patrono es responsable de los daños causados a los trabajadores, independientemente de si hubo intención
o negligencia. No es necesario probar la culpa del patrono. La responsabilidad objetiva se aplica en situaciones donde el riesgo es inherente a la actividad laboral y el patrono debe asumir la responsabilidad por cualquier daño que ocurra. Ahora vamos con la pregunta número 3, que nuevamente son dos preguntas en una. ¿Cuál es la diferencia entre enfermedades profesionales y enfermedades comunes, supuestos de hecho y supuestos de ley? Y luego, ¿cuáles son las indemnizaciones establecidas por la ley? Bien, tenemos las enfermedades profesionales. Son aquellas contraídas como consecuencia del trabajo y están recogidas en un listado oficial. Estas enfermedades son resultado directo de la exposición a factores de riesgo relacionados con la actividad laboral, como agentes químicos, físicos o biológicos. Las enfermedades comunes, por otro lado, son enfermedades que no están relacionadas directamente con las actividades laborales. Estas enfermedades pueden ser contraídas en cualquier entorno y no están vinculadas a la actividad laboral específica del trabajador. Ahora tenemos los supuestos de hecho y los supuestos de ley. Los supuestos de hecho se refieren a las circunstancias específicas en las que ocurre un accidente o enfermedad, mientras que los supuestos de ley son las disposiciones legales que regulan estos eventos. Los supuestos de hecho incluyen situaciones concretas y específicas, mientras que los supuestos de ley abarcan las normativas y regulaciones generales. Ahora bien, ¿cuáles son las indemnizaciones establecidas en la ley? Tenemos que las indemnizaciones por enfermedades profesionales suelen ser más altas y se inician antes que las de enfermedades comunes. La ley establece diferentes tipos de indemnizaciones dependiendo de la gravedad de la enfermedad y su impacto en la capacidad laboral del trabajador. Bien, vamos con la cuarta pregunta. ¿En qué consisten las teorías de riesgo según ramas de actividad laboral? Las teorías de riesgo en el ámbito laboral se desarrollan en varias etapas, que iré explicando poco a poco. Primera, responsabilidad por culpa. El trabajador debía probar la culpa del empleador. Esta etapa se desarrolló entre 1880 y 1900. Segundo, responsabilidad individual del empleador. Se establece la indemnización obligatoria y de manera directa en cabeza del empleador por los daños ocasionados por el riesgo creado a sus trabajadores. Esta etapa se desarrolló entre 1900 y 1920. Responsabilidad objetiva. Surge en reacción contraria a la teoría de la culpa. Evolucionó del régimen de responsabilidad por culpa a la de responsabilidad objetiva del empresario, el cual responde no por ser considerado culpable del daño causado, sino por ser el causante del riesgo que generó el daño. Esta etapa se desarrolló entre 1920 y 1950. Y por último tenemos la gestión de riesgo. Surgen las etapas de seguridad y salud en el trabajo, fundamentadas en la prevención de los riesgos laborales como principio fundamental. Esta etapa se desarrolla desde 1950. Ahora vamos con la quinta pregunta. ¿En qué consisten los incidentes itinere? Un accidente itinere es aquel que ocurre durante el proyecto del trabajador desde su domicilio hasta su lugar de trabajo y viceversa. Para ser considerado como tal, debe cumplir con ciertos requisitos. Primero, la relación de causalidad. Debe existir una relación directa entre el accidente y el trabajo. Segundo, el evento cronológico. El accidente debe haberse producido en un momento razonablemente próximo al horario de entrada o salida del trabajo. Tercero, elemento espacial o geográfico. Tiene que haber ocurrido en el camino normal y habitual del trabajador. Y cuarto, finalidad del proyecto. El trabajador debe estar realizando el proyecto con el fin de ir o volver del trabajo. Ahora vamos con la sexta pregunta, que es un caso de estudio. Una trabajadora promotora de una empresa de bebidas y alimentos sale de su jornada laboral a las 10 de la noche
y en el trayecto de retorno a su casa es agredida violentamente por unos maleantes, causándole lesiones físicas y psicológicas. ¿Puede ser este hecho considerado como un accidente laboral? Bien, en el caso de la trabajadora agredida violentamente en el trayecto de retorno a su casa, este hecho puede ser considerado un accidente laboral in itinere, siempre que se cumplan los requisitos de relación directa con el trabajo y ocurrencia en el trayecto habitual. La jurisprudencia ha ampliado el concepto de accidente itinere para incluir situaciones donde el trabajador sufre daños en el trayecto o hacia el trabajo, siempre que no haya desvíos significativos del camino habitual. Ahora bien, quisiera hablar un poco de lo que logré leer sobre el trabajo de la Universidad de Carabobo. Yo logré hacer mi análisis, aprovechando que estamos aquí todavía hablando en este video. Eh, eh, Voy a hablar con un enfoque particular en el estado Carabobo, que es considerado un área industrial clave del país. Su estructura en 5 capítulos que abordan diferentes aspectos del problema de la accidentalidad laboral. En el capítulo 1 se describe la problemática de los accidentes laborales, destacando su impacto en la sociedad y la necesidad de abordar este tema desde diversas perspectivas. En el capítulo 2 se enfoca en los ejes temáticos teóricos que sustentan la investigación, definiendo conceptos clave como accidentes de trabajo, medicina ocupacional, patología física y psicológica relacionada con estos accidentes y la gestión estratégica en el ámbito laboral. También se establece un marco conceptual que sirve de base para el análisis posterior. En el capítulo 3 se detalla la metodología utilizada en la investigación, que incluye un enfoque mixto y la triangulación de datos. Se describen las técnicas de recolección de información, la población estudiada y el análisis de datos, lo que permite una comprensión más profunda del fenómeno de la accidentalidad laboral. El capítulo 4 presenta los resultados del análisis de la información recolectada, incluyendo estadísticas y testimonios de gerentes y especialistas en salud ocupacional. Se identifican debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas en la gestión de la accidentalidad laboral en las empresas del estado Carabobo. También se destaca la falta de concientización sobre la cultura de prevención de accidentes y la necesidad de estrategias efectivas para abordar esta problemática. Finalmente, en el capítulo 5 se enuncian una serie de lineamientos estratégicos destinados a mitigar el impacto de la accidentalidad laboral. Estos lineamientos buscan enriquecer la cultura corporativa con un enfoque en la seguridad y salud ocupacional, promoviendo la protección del capital humano y el cumplimiento de los objetivos empresariales. Se concluye con recomendaciones para mejorar la gestión de la accidentalidad laboral y fomentar un ambiente de trabajo más seguro. En resumen, podríamos decir que el documento no solo analiza la situación actual de los accidentes laborales en el estado Carabobo, sino que también propone un enfoque estratégico para mejorar la salud y seguridad en el trabajo, contribuyendo así al desarrollo de una cultura de prevención en las organizaciones.